Buenas tardes para todos. A continuación voy a hacer un breve recorrido mostrándoles unas ideas principales o fundamentales que se tienen en cuenta en el proceso de abordar la epistemología y el campo de estudio de la didáctica de las lenguas, referentes a una lectura de Bastidas y también las ideas relevantes referentes a la lectura de Understanding Language de Kumaragibelu. Entonces, Bastidas en su texto nos muestra la epistemología y la didáctica, teniendo en cuenta la epistemología como el estudio de los principales fundamentos, extensión y métodos de conocimiento humano, y la didáctica referente a la apropiación del saber cuya naturaleza es teórico-práctica y está fundamentada en la investigación. Fusionando estos dos referentes o términos, paso a un tercer término, una tercera idea, que es ya la epistemología de la didáctica de las lenguas segundas o lenguas extranjeras, en cuanto a la reflexión de manera crítica sobre la naturaleza, su fundamento, la validez y los límites del conocimiento científico en relación a la enseñanza la enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua o lengua extranjera. Seguidamente, si tenemos en cuenta a partir de 1950 la investigación sobre la enseñanza de las lenguas segundas y extranjeras toma más consistencia, ya viene a aparecer, digámoslo así, y hace referencia Stern acerca de una fundamentación teórica de la didáctica de la enseñanza de las lenguas, donde se toman 4 pilares indispensables, como son el pilar de la lingüística, que está relacionado al qué de la didáctica referente a la lengua. El pilar de la psicología, relacionado a la naturaleza de los sujetos de la didáctica de la lengua. Aquí en este segundo pilar viene a tomar gran importancia el aprendiz y el docente. Un tercer pilar, que es el pilar de la sociología, donde tiene relevancia el comportamiento y la interacción de los grupos con quien se trabaja la didáctica de las lenguas como segundas o extranjeras. Y finalmente un cuarto pilar que tiene que ver con la pedagogía, que es la disciplina que explica el fenómeno educativo como tal. Seguidamente, también dentro de este recorrido hay una afirmación, de Stern, donde para él esos métodos que se plantean inicialmente para él son teorías, y acá plantea 3 tipos de enfoques, que es el audiolingual, el enfoque aprendizaje cognitivo y el enfoque comunicativo. Seguidamente, de estos métodos que eran inicialmente tomados como tal, en el texto de Kumaragibelu ya nos habla o introduce la palabra postmétodo, que es lo que hay después de esos métodos, que viene a hacer relevancia y a tomar de pronto más auge. Entonces acá yo hago referencia a un término principal, que es el lenguaje, teniendo en cuenta nosotros que el lenguaje es el sistema de signos para comunicarse de manera oral y escrita. Entonces acá yo hablo de ese lenguaje, y también de una teoría lingüística. Se explica la adquisición de ese lenguaje humano para Chomsky, quien afirma que existe una gramática universal, que son las reglas que permiten a un individuo aprender un idioma en un periodo corto, por ejemplo los niños, y que este idioma está fundamentado en una gramática, que es lo que plantea Chomsky, que es un autor que yo he tomado como referencia. Seguidamente, hay unos factores
que nos muestra en el texto de Kumaradibelu, que son relevantes en el momento del aprendizaje de la lengua, como son el input, y aquí yo hago referencia a Stephen Krashen, que es el autor que yo he tomado, el investigador, donde manifiesta que todo lo que nosotros podamos usar como input, o sea, como ese empuje, como esa motivación, es muy válido. Entonces él nos habla, Krashen nos habla de los dibujos, que si los usamos son útiles, nos habla de los videos, de todo lo que nosotros, los recursos que utilicemos nosotros, eso ayuda en el momento de aprender una segunda lengua. También este autor, Krashen, nos habla de la hipótesis del filtro afectivo, que está relacionada obviamente con el input comprensible. Y para este autor, para este investigador, para Krashen, nos manifiesta que hay factores relacionados con la adquisición, la forma de adquirir una segunda lengua. Y dentro de eso él nos menciona la motivación, la autoestima y la ansiedad. Seguidamente yo aquí muestro el output, que ya es digámoslo así, que el producto del proceso de aprendizaje, que es ya cuando el individuo expresa de manera oral o escrita, se comunica en esa segunda lengua. Finalmente, se menciona, Kumaradibelu nos hace mencionar a 6 factores interesantes dentro de ese proceso de enseñanza de una segunda lengua, enseñanza-aprendizaje, que son los procesos individuales, la negociación, el táctico, el afectivo, el conocimiento y los ambientales. Entonces acá en el primer proceso que se menciona, que es el proceso individual, aquí se hace referencia al individuo como tal, teniendo en cuenta la edad y la ansiedad. En el segundo factor, que es el factor de negociación, tenemos en cuenta la interacción y la interpretación, teniendo en cuenta las reglas pragmáticas. En el tercer factor, que es el factor táctico, las estrategias de aprendizaje y las estrategias comunicativas que se utilizan, pueden ser la rutina que usa el aprendiz para facilitar el uso de la información, puede ser las estrategias de comunicación, el parafraseo, el préstamo. El cuarto factor, que es el afectivo, que son las actitudes y la motivación, esta es un factor bastante importante para Krashen. El quinto factor, que es el de conocimiento, tanto del lenguaje como el conocimiento del metalenguaje, y el último factor, que es el factor ambiental, que está relacionado con el contexto social y educacional. Entonces acá se refiere en el contexto social al ámbito de aprendizaje de las lenguas, como por ejemplo la casa, el vecindario, el salón de clase. Listo. Entonces finalmente mi aporte a este recorrido de estos términos o ideas principales tiene que ver con el interés de nosotros como maestros por buscar diferentes estrategias y métodos para poder llegar al aprendiz de una manera práctica. Si miramos todo este recorrido de pronto epistemológico de la enseñanza didáctica de las lenguas, cada autor muestra su punto de vista de acuerdo a su experiencia. Nosotros como docentes también podemos mostrar nuestro punto de vista de acuerdo a nuestra experiencia, porque nosotros somos quienes estamos viviendo la realidad de un sinnúmero de aprendices con diferentes características, con particularidades que los hacen diferentes el uno al otro. Esa sería mi apreciación final. Muchas gracias, muy amable.